Existe la Biblia Kolbrin. ¿Qué de cierto hay en ello? He revisado la información que hay al respecto y es mínima. Es más, es la misma información que se replica en todos los sitios. Todos los sitios web y videos dicen lo mismo, algo más o algo menos. Pero nadie se atrevió a decir lo que acá diré. La supuesta Biblia Kolbrin es un hoax, un bulo más de Internet, que fácilmente se puede demostrar. Lo que no podrán demostrar, ni comprobar es su existencia. Esta Biblia suena a una de las acostumbradas mentiras de la masonería, mentiras para atacar al cristianismo y cambiar las creencias en sus sectas. Aunque como suelen hacer algunas de sus sectas atacan, especialmente las que se quieren identificar con el judaísmo como la secta Comunidad Mesiánica suena el shofar, culpan a los católicos de sus tontos inventos. Cuando el catolicismo que hizo el canon de la Biblia jamás hubiera aceptado las herejías de este libro ni su origen pagano, veamos lo que dice esta secta pseudo-judía Comunidad Mesiánica suena el shofar. En resumen, la Biblia Kolbrin tiene múltiples sospechas de ser una falsificación de los católicos ignorantes y es pura basura mitologizada y copia tergiversada de los escritos hebreos. Les recomiendo estudiar y escudriñar toda esta fábula basura gentil pagana. El que tenga oídos, que oiga. En este artículo desmintiendo la basurienta Biblia Kolbrin. Solo hay que decirle a los sectarios que sí. Que él tenga oídos que oiga, empezando que esta gente ni hablar sabe. Y segundo que la Iglesia Católica que le dio la Sagrada Biblia Cristiana al mundo jamás va a inventar, va a falsificar una basura como esta. En eso sí concuerdo con la secta. Analicemos las mentiras de la supuesta Biblia Kolbrin, de la que ni siquiera existe una prueba física de su existencia, todo es vil engaño como voy a demostrarlo. Antes examinemos los ingredientes para que un bulo como este se difunda. Primero se inventan una historia sobre el origen de la supuesta Biblia. Segundo dan una serie de fechas. Como siempre fechas erradas. Es decir, ni siquiera son medianamente inteligentes para escribir estos bulos. Tercero buscan gente poco preparada o ansiosa de ganar dinero publicando cualquier mentira que le den a publicar. Por último el material pega sobre todo en gente llena de odio, traumas y rechazo por el cristianismo en todas sus expresiones, gente ansiosa en creer algo novedoso. Y listo, el bulo prende. Con la internet vemos como muchos bulos se hacen leyenda. Se reescriben historias falsas de dioses. Se asignan fechas, toda fácilmente demostrable que son una gran mentira. Pero aún así se transmite una y otra vez. Y el bulo se da como una historia real. Veamos las mentiras de la supuesta Biblia Kolbrin en español, porque las referencias varían un poco en inglés. Se dice que esta Biblia se escribió hace 3600 años y que sería uno de los primeros libros judeo-cristianos. Segundo, la Biblia Kolbrin contaría la historia, antes que Adán y Eva llegaran a la tierra. Los hebreos que cuentan la historia de que Adán y Eva fueron decreados por Dios y puestos en el Edén como los primeros seres humanos en este mundo. Sencillamente hubieran repudiado y quemado esta falsa Biblia Kolbrin. La Biblia Kolbrin consta de 11 libros, 6 libros están compuestos por rollos antiguos egipcios de Alejandría. Se dice que los escribas egipcios los escribieron después del éxodo hebreo, el cual sucedió en el año 1447 a.C., por lo que esta falsa Biblia Kolbrin tendría menos de 3600 años, no llegaría ni a 3500 años. Escrito después del éxodo. Describe como el diluvio de Noé y las 10 plagas del éxodo. Fueron producidas por un planeta, también conocido como Nibiru o planeta X, que orbita nuestro Sol cada 3600 años. Los egipcios lo llamaron el destructor y los sacerdotes celtas lo llamaron el asustador. Los egipcios, convencidos de que sus dioses les habían fallado, dicen que realizaron el primer estudio antropológico regional de Medio Oriente, en busca de pistas que los condujeran al único Dios de Abraham. Y publicaron sus hallazgos en un trabajo de 21 volúmenes titulado El Gran Libro. Esto suena de lo más absurdo. Si ellos querían saber del Dios de los hebreos, no tenía que salir por Medio Oriente a preguntar, a encuestar a la gente, tenían que ir a donde los hebreos y preguntarle por su Dios. Esta gente que inventa estos bulos lo hacen creyendo que aquellos tiempos eran como estos tiempos, si los hebreos habían vivido por generaciones en Egipto. ¿A dónde iban a ir a preguntar sobre el Dios de los hebreos? Luego dicen que en el último milenio antes de Cristo los fenicios habían traducido ese libro a su propio alfabeto y que confiaron una copia a los sacerdotes celtas en Gran Bretaña. Inspirados por los textos egipcios, los sacerdotes celtas escribieron su propio texto de sabiduría en el antiguo celte y lo llamaron el Coel Book, o el libro de Coel.
El trabajo comenzó en las primeras partes de De Coelboeken aproximadamente en el 20 después de Cristo al 500 después de Cristo. Eso de la escritura celta también es algo debatible. Considerado como una obra religiosa por muchos, los textos celtas ofrecen una visión atemporal del folclore, el misticismo y la filosofía druidas. Los primeros 6 libros son conocidos como los libros Bronce-bok, porque fueron tallados en láminas de bronce para su preservación. Esta información difiere un poco a la dada en español en los vídeos y webs y la encuentran en las referencias del libro que tiene por autor A. Marshall Masters y A. Janice Manning como redactora. Titulado como Textos celtas de Coelboek, los últimos 5 libros de la Biblia de Colbrin. En esta Biblia Colbrin los autores egipcios y celtas habrían registrado advertencias proféticas para el futuro y dicen que estos signos, estos presagios se estarían dando en estos tiempos. También señalan que este texto de sabiduría secular fue estudiado en los días de Jesús y preservado con amor por generaciones de místicos celtas en Gran Bretaña. ¿Cómo podrían los hebreos aceptar y custodiar los saberes egipcios, para ellos un pueblo pagano al que Dios castigó con 10 plagas para que ellos sean liberados y que enseñarían cosas diferentes a las que ellos enseñaban? Por donde quiera que se mire, cualquier persona con una mínima cultura religiosa, jamás diría que esta falsa Biblia es un libro judeo-cristiano, cuando a todas luces es un libro totalmente pagano y hereje. Algo totalmente absurdo y que deja al descubierto la ignorancia de los que lucran con estos bulos. Son por ejemplo las declaraciones en su video sobre esta supuesta Biblia, de Ivan de Wemeger Misterio, y lo más gracioso es que en su introducción pone esta cita de Hermann Hesse. Algo más. Algo menos, mi querido muchacho, las voces de los hombres son todas un engaño, solo somos honestos cuando niños, y ya después en el sepulcro. Los que le dieron el texto para su video y esta intro, le dejaban bien en claro que esa publicación de honesta no tiene nada, todo era un vil engaño. Él dice que la biblioteca de Alejandría fue quemada misteriosamente, y que lo que quedó se ocultó gracias a los seguidores de Jesús o compañía de Jesús, jaja. El que le dio el libreto para que haga el video quiso burlarse de él, y ponerlo al descubierto. Para algunos escritores latinos, la biblioteca de Alejandría apenas resultó afectada en el incendio provocado por las tropas de Julio César en... Escúchenlo bien. En el año 48 a.C. ¿Cómo podían haber discípulos de Jesús en esa fecha? Las otras posibles ocasiones que la biblioteca se destruyó fueron los siglos III, IV, VII de nuestra era. Otra de sus declaraciones absurdas es decir que los rollos fueron preservados después del incendio de la biblioteca por los seguidores de Jesús o compañía de Jesús. Esto sí es delirante. La compañía de Jesús es una orden religiosa creada por un santo, tan español como él. Es San Ignacio de Loyola quien en el año 1534 la funda. Y sus miembros se les conoce también como jesuitas. Siendo el Papa Francisco el primer pontífice salido de la compañía Jesús. Luego habla del incendio de la abadía de Glastonbury en 1184 como un suceso sospechoso que buscaba acabar con esas pruebas. Ni el incendio de la biblioteca de Alejandría que produjeron las tropas de Julio César, su objetivo fue eliminar estas llamadas pruebas que cuentan una historia diferente. Y además porque esta supuesta Biblia no existió en esos tiempos. Ni tampoco tiene nada de sospechoso el incendio de la abadía. ¿Qué de sospechoso puede haber que se produzca un incendio en una época donde se usaba el fuego como medio de iluminación? Las gentes se iluminaba con velas o candelas de junco en esa época por no existir la luz eléctrica. Aún en estos tiempos vemos como gente que se alumbra con velas o lámparas con combustible. Sus casas son muchas veces consumidas por ese fuego. Esta es la forma de actuar de los masones. Escriben un panfleto, ridículamente falso, cargado de mentiras, y lo distribuyen a sus sectas. A sus servidores los obligan a difundirlo. Así se burlan de los pobres conocimientos de la gente a su servicio y de los posibles destinatarios. Bueno, como ya dije, no hay una sola prueba gráfica de la existencia de esta Biblia, de las 3 que exhiben que sea real. Las 3 son falsas. Existen. Sí. Pero pertenecen a otros eventos. Veamos. La primera. Es esta imagen de una Biblia. Sí es una Biblia, pero con poco más de 1500 años. Hallada en Turquía en la sala de seguridad del Palacio de Justicia turco. Y que había sido robada del sur de Antalya. Esta sería conocida como la Biblia de Bernabé, y contiene el supuesto Evangelio de Bernabé, discípulo de Jesús. Esta versión sería del siglo IV o V de nuestra era. El libro está escrito en cuero tratado,
escrito en arameo, con páginas de color negro y letras doradas, de oro, recién se mostró después del año 2000. Ahí se presenta a Jesús según la visión musulmana de él. En este libro Jesús no es crucificado, ya que para ellos no era hijo de Dios, sino un simple profeta, pero si asciende al cielo vivo en carne y huesos. La segunda prueba es esta imagen de láminas de cobre que iban de VM Gran Misterio dice. Como lo dicen algunas otras webs que hablan de este bulo, de lo que quedó del incendio de la abadía de Glastonbury fue copiado en láminas de bronce. Otros dicen que esos manuscritos fueron tallados en finas láminas de bronce y depositados en contenedores revestidos en cobre, lo que ayudó a que resistieran a cualquier ataque, por eso no fueron afectados por el incendio en la abadía. Como pueden ver, no hay una única versión. Después de ese evento, las láminas de bronce llegaron a ser conocidas como el Libro de Bronce de Bretaña, que luego fueron recombinadas con otra colección similar de conocimiento prohibido titulado el Libro de Coel, que representa el trabajo de los celtas místicos, sabios con amplio conocimiento en el campo de la astronomía, la medicina, la religión, las matemáticas y la oratoria. En conjunto, esta colección de conocimiento sagrado llegó a formar la Biblia Kolbrin. Precisamente la supuesta lámina que muestran existe, pero no es una reliquia de la falsa Biblia de Kolbrin. La imagen es una lámina de cobre, no de bronce, y pertenece a las reliquias halladas en el Mar Muerto, precisamente esta lámina conocida como de Copper Scroll, el rollo de cobre, que es un enigmático rollo encontrado en la cueva 3 en marzo de 1952 por los arqueólogos del equipo del padre Roland de Vaux. La cueva 3 está a solo 600 metros de la cueva 1, donde se hizo el primer descubrimiento en 1949. Examinemos la tercera imagen, que dicen ser el libro de Coel. Los libros celtas añadidos según algunas versiones después del incendio de la abadía Glastonbury, que con los supuestos rollos egipcios tallados en bronce juntos harían la Biblia Kolbrin, como nos quieren hacer creer. Esta imagen pertenece a una página del libro de Case, del año 800, escrito en una caligrafía conocida como mayúscula aislada, una variante de la caligrafía uncial originada en Irlanda. La encuentran en Wikipedia si buscan la palabra caligrafía uncial. Otro hecho que esta gente ignora, o mejor los que han publicado y republicado este bulo, es que la abadía Glastonbury era una abadía de monjes católico-benedictinos. En el 1184 solo existía el catolicismo y los monjes no iban a armar una supuesta Biblia con enseñanzas de los druidas o de cristianos celtas que no convivieron con Jesús. Por tanto, las tres imágenes presentadas como restos quedarían testimonio de la legitimidad de la Biblia Kolbrin. Son imágenes falsas respecto a la falsa Biblia Kolbrin, y pertenecen a realidades diferentes, como son la Biblia encontrada en Turquía, un rollo del Mar Muerto y una página del libro de Case, que es conocido como Gran Evangeliario de San Columba, un manuscrito ilustrado con motivos ornamentales, realizado por monjes celtas hacia el año 800 en Case, un pueblo de Irlanda. El libro de Case es considerado la pieza principal del cristianismo celta y del arte iberno-sajón. Contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento, además de notas preliminares y explicativas, y numerosas ilustraciones y miniaturas coloreadas. En la actualidad el manuscrito está expuesto permanentemente en la biblioteca del Trinity College de Dublín, Irlanda, bajo la referencia MS-58. Realmente molesta comprobar una vez más cómo los masones se burlan de todos. Bueno, de gente con un pobre nivel cultural. Y tienen gente a su servicio, que no les importa hacer el ridículo difundiendo este bulo. Gente que presume de estudiosa, de investigadores, que se presentan en congresos y escriben libros cuando en realidad se dedican a leer el bulo que los masones les dan. Y así tienen la conciencia de culpar a una élite de adoctrinar a la gente con un sistema de creencias de su conveniencia, de culpar a esa élite de alejar al pueblo de ciertas enseñanzas como las que supuestamente enseñan estos libros. Cuando ellos sirven a una élite que crean falsos libros para adoctrinar gente y para hacerlas creer en historias inexistentes, demuéstrenme con pruebas que este hoax de la Biblia Kolbrin existe. Si la Biblia Kolbrin existe y nunca jamás volvió a ser destruida por un incendio, ¿por qué no podemos ver una prueba gráfica de su existencia? No hay una sola prueba gráfica de que esta supuesta Biblia sea real. Digamos que las imágenes mostradas en todos los sitios en español han sido imágenes solo para ilustrar, aunque no lo hayan dicho. Entonces nos queda ahora examinar las mentiras históricas en relación a esta Biblia. Dicen que José de Arimatea y los discípulos de Jesús preservaron estos manuscritos, los rescataron del incendio de la biblioteca de Alejandría y los llevaron a Inglaterra, a lo que sería después la abadía de Glastonbury.
Si el incendio más próximo a esa gente fue en el año 48 a.C., y llegaron a Inglaterra en el año 63 de nuestra era, para haberlo rescatado del incendio y transportarlo a Inglaterra tendrían que tener mínimo 111 años de edad y recién nacidos no hubieran rescatado nada. Como José de Arimatea buscaría preservar un libro escrito por paganos, este es un argumento válido para uno de los libros de Dan Brown. Es más, ¿para qué los llevaría consigo, si solo los iba a mantener ocultos y no enseñar nada al respecto? Si fuese verdad que José de Arimatea hubiera llevado esos libros a Inglaterra, su objetivo no sería mantenerlos ocultos sino adoctrinar a las gentes en esas enseñanzas y eso jamás lo hizo, esas falsas historias de Adán y Eva y todas las demás jamás se contaron. Y no porque el Vaticano lo prohibiera. Porque en esos tiempos aún Pedro no había sido crucificado en la colina vaticana. Los hebreos solo consideraban libros válidos los que eran escritos en lengua hebrea y posteriormente en arameo. José de Arimatea era secretamente un discípulo de Jesús, un hombre rico que le proporciona el sepulcro para su sepultura. En algunos evangelios apócrifos se dice que el lugar donde se realizara la última cena era propiedad de José de Arimatea. Él le pide a Pilatos el cuerpo y junto con Nicodemo, desclava de la cruz y lo sepulta en su propia tumba. Los judíos lo encarcelaron y acusaron de robar el cuerpo de Jesús cuando resucitó, encerrado en una torre. Recibió la visión del Cristo resucitado y la revelación del misterio del que el Santo Grial es símbolo. Tú custodiarás el Grial y después de ti aquellos que tú designarás, habrían sido las palabras de Jesús. Algunos dicen que José de Arimatea era tío abuelo de Jesús, estos dicen que era hermano de San Joaquín, padre de la Virgen María. José de Arimatea se embarcó y llegó a las costas de Francia en el Mediterráneo. Acompañado de María Magdalena, Marta, María y Salomé, madre de los apóstoles Juan el Evangelista y Santiago el Mayor. María Jacobe, madre de los apóstoles Santiago el Menor, Simón el Celote, Judas Tadeo y José Barsabás. Marcial y Lázaro. Se convirtieron en los primeros evangelizadores de la zona. Entre las historias que cuenta es que seres humanos, hombres mortales que quedaron después de una catástrofe, se casaron con las hijas de Adán y Eva y tuvieron hijos, que son los llamados ángeles caídos en el Antiguo Testamento. Estos hombres descendieron de una sociedad terrenal muy avanzada que sobrevivió a los primeros cataclismos ocultándose en refugios subterráneos. Fueron reconocidos como los hijos de Dios y la catástrofe antes mencionada vino como resultado de sus acciones. Algunos investigadores incluso vinculan esta historia con la de Atlantida y Lemuria, las civilizaciones legendarias que se crean terminado después de que un cataclismo inminente los golpeó. El libro niega la creación hebrea y la historia de Adán y Eva, lo cual lo pone nuevamente como libro lejano del entorno de José de Arimatea, ya que si estuviera llevado el libro consigo su propósito no habría sido para mantenerlo escondido como dicen, sino para dar a conocer esas verdades en contraposición con las hebreas y sin el peligro de ser sancionados por su pueblo, pero estas supuestas verdades jamás fueron enseñadas. La iglesia que José de Arimatea crea enseñaba las mismas verdades que la iglesia, que los apóstoles enseñaba en esos tiempos. Es más, como es que siendo él según la tradición en la iglesia oriental hermano del padre de la Virgen María, San Joaquín, levanta una iglesia en honor a su sobrina, porque estos sí son datos que pueden ser demostrables. Se cree que el monasterio benedictino de Glastonbury ocupa el sitio en el que estuvo aquella iglesia en honor a la Virgen María. La mayor parte de estos detalles pueden encontrarse en diferentes fuentes. El relato más antiguo sobre el papel que jugó José en la llegada del cristianismo a Gran Bretaña lo encontramos en The History of the Franks, obra escrita por Gregory de Tours en el siglo VI. Guillermo de Malmesbury en sus Hechos de los Reyes Ingleses escrita hacia 1120 narra que José llegó a las Islas Británicas en el año 63. Estableciéndose en la ciudad de Glastonbury, donde fundó la primera iglesia británica, consagrada a la Virgen. También en los libros The Antiquity of the Church at Glastonbury, obra escrita en el siglo XII por William de Malmesbury, así como en Tonicle of the Antiquities of the Church of Glastonbury, escrita también en el siglo XII por John de Glastonbury. Mientras no encontramos nada escrito que avale la historia de esta supuesta Biblia Colbrin. ¿Tú qué crees? Si según este bulo José de Arimatea y los seguidores de Jesús habían trasladado los rollos de Judea a Gran Bretaña en un intento desesperado de preservar su contexto. Los manuscritos se mantuvieron en secreto dentro de la abadía de Glastonbury, en el condado de Somerset, en el sudoeste de Gran Bretaña, durante muchos cientos de años. Sin embargo, el origen de la abadía se remonta al siglo VII y no en el primero, ahora dicen que eso. Los monjes la fundan en ese siglo y si bien hay escritos más antiguos.
Un fuego implacable y provocado envolvió la abadía en 1184. Se dice que los rollos fueron salvados de este otro desesperado intento por ocultar la verdadera historia de la humanidad. Es en Glastonbury a donde, según leyendas de la Edad Media, José de Arimatea llevó el Santo Grial. Ahora se niega que José de Arimatea fundara la abadía de Glastonbury. Eso tiene sentido, pero de que estuvo en esos territorios y estuvo hay referencias de ello, como cuando San Agustín de Canterbury fue enviado por Roma en el siglo VII a establecer allí la iglesia. Se sorprendió al ver una comunidad cristiana arraigada y bien organizada, con obispos y fieles que daban testimonio del Evangelio de Cristo entre ello. Por lo menos las leyendas que vincularían a José de Arimatea con el Santo Grial nace del poeta francés de los siglos XII y XIII Robert de Boron, conocido así por haber nacido en la aldea de Boron. Él escribió 2 poemas en versos octosílabos, José de Arimatea y Merlín. De este último, se conservan solamente algunos fragmentos, e interpretaciones posteriores en prosa. Se cree que los poemas eran parte de una obra de 3 o 4 trabajos, que reseñaban las aventuras del rey Arturo y su relación con el Santo Grial. Posiblemente el tercero era un poema dedicado a Percival. Y el cuarto a la muerte del rey Arturo. Robert de Boron fue el primer autor en dar al mito del Grial una dimensión explícitamente cristiana. De acuerdo a Boron, José de Arimatea usó la copa de la última cena para recoger las gotas de sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz, y llevó la copa a Avalon. Identificado con Glastonbury, en Inglaterra, donde el Grial estuvo oculto hasta la llegada del rey Arturo y su caballero Percival. Esta leyenda, esta obra escrita por Robert de Boron, la han convertido en estos últimos tiempos en poco más que en un hecho histórico. Lo que se sabe de la vida de Boron, se ha deducido a través de sus escritos. En José de Arimatea, Boron se refiere a sí mismo algunas veces como caballero y menciona que estaba al servicio de Gautier de Montbéliard. Pierre Le Gentil cree que este personaje era Gautier de Montbéliard, quien en 1202 participó en la Cuarta Cruzada, y murió en Palestina en 1212. Hay muchas leyendas vinculadas a José de Arimatea en Glastonbury y ninguna lo vinculó jamás a esta Biblia, a estos textos egipcios que supuestamente él y los discípulos de Jesús llevaron allá. Si supuestamente eran enseñanzas que dicen se impartieron en los tiempos de Jesús, ellos solo las mantuvieron ocultas, eso no tiene sentido alguno. Otro dato histórico que no puede ser comprobado es que se dice que la Biblia Colvin fue encontrada en Inglaterra en el siglo XII, y que los manuscritos fueron salvados antes del incendio del monasterio de Glastonbury guardado por un grupo llamado los Culdianos, seguidores de Juan Culdi. Sin embargo, no se dispone de ningún manuscrito antiguo o evidencia de referencias literarias o académicas que mencionen a este personaje, ni a sus seguidores. No se puede hallar más referencias sino las citadas en esta historia, igual hablan de un concilio inexistente. Los editores no solo no tienen un manuscrito para exhibir, sino solo alusiones vagas de un grupo religioso anónimo y un culto medieval ficticio llamado Culdians, que juega con el nombre de los verdaderos pero oscuros monjes cristianos celtas, los Culdees. Los Culdees, del irlandés Felide, o compañeros de Dios, eran miembros de las comunidades cristianas y erémicas ascéticas de Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra en la Edad Media. Otra prueba de que históricamente no hay nada de nada. Una prueba más que demostraría la falsedad de estos datos. Es que después del incendio, los monjes se preocuparon en reconstruir su monasterio y fueron ellos para conseguir los medios económicos los que comenzaron a difundir las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, entre otros antiguos mitos. ¿Por qué quemarían su monasterio para deshacerse de estos rollos de bronce protegidos en caja de cobre? Realmente es delirante esta acusación. Estos monjes jamás hablaron de la Biblia Colbrin, nuevamente nadie jamás habló de dicha Biblia. De esa Biblia no se ha hablado jamás en más de 3 milenios, fue llevada allá para mantenerla escondida, sepultada en el olvido de los siglos y solo a casi 3 milenios y medio sacada a la luz cuando se empezaba a promover las profecías de fin del mundo vinculadas al 2012. Como las profecías maya y la profecía de Orión. Tiempos en que muchos inescrupulosos se llenaron de dinero publicando libros y profecías sobre estos eventos apocalípticos. Una información que ocultan todos. El Colbrin, o la Biblia de Colbrin, es una colección de textos que atrajo mucho a los entusiastas del fenómeno ovni. Planeta X. Nibiru. 2012. Y que fue promovido en Estados Unidos durante el 2005 en programas de radio nocturnos. El libro, como ven, fue totalmente desconocido para cualquier organización o medio convencional. No se ha mostrado, no se sabe si existe una versión real de los supuestos documentos originales. Se han realizado varios intentos para escribir un artículo sobre el libro en Wikipedia,
pero cada intento se ha eliminado debido a la falta de fuentes confiables. Tampoco se conoce el origen de la palabra Colbrane. Quizás se ha tomado el nombre de una comunidad galesa Colbrane, que es una aldea al sudeste del Parque Nacional Brecon Beacons. O se ha tomado como referencia al Colbrane Baird, que es un sistema de alfabeto rúnico creado a finales del siglo XVIII por el Edward Williams, mejor conocido como Iolo Morganwg, cuyo hijo Taliesin Williams defendió como auténtico. Si después del incendio de la abadía de Glastonbury los textos pasaron por diferentes propietarios o cuidadores que incluyen a ese supuesto John Culdee y a un pequeño grupo religioso en Inglaterra. Y de ahí a Lope Trust, del cual se sabe poco. Finalmente, se afirma que los textos terminaron en manos de Culdee Trust, que se formó en 1980. Ellos afirman que la versión actual del texto fue producida por un anciano de Lope Trust alrededor de 1992, a partir de los textos originales. El Culdee Trust insiste en que el Colbrane fue llevado a Nueva Zelanda desde el Reino Unido como manuscritos y fueron presentados con una historia introductoria por un marinero mercante de edad avanzada que había asistido a una comunidad o una organización hermética cuyos miembros murieron en los años 90. Por el lado inglés el Culdee Trust, el libro está disponible en 3 ediciones. Se ha publicado una edición encuadernada, en asociación con Culdee Trust, y se divide en 2 volúmenes, titulados The Colbrane y The Gospel of the Kailedi. Y otra electrónica. The Gospel of the Kailedi es una reproducción de una de las varias versiones que han existido en forma similar desde la Segunda Guerra Mundial, primero en forma manuscrita y luego en máquina. El Evangelio de Kailedi trata sobre la vida y las enseñanzas de Cristo, es el compañero del Colbrane. Este volumen es similar en color y también está grabado en relieve. El Evangelio de los Kailedi, anteriormente llamado el Libro de los Iluminadores, que tiene la autoridad de los Nazorines. Este es el segundo volumen del Colbrane. La palabra Kailedi o Kailed se originó con los primeros cristianos que llegaron a Gran Bretaña en el 37 DC liderados por José de Arimatea y significa extraños sabios. Otros datos que no coinciden con la historia oficial de que José de Arimatea llegó pero en el año 63 de nuestra era. El Culdee Trust señala que en el 2005, el Colbrane fue pirateado y publicado en edición de bolsillo como Biblia por Your Own World Books en Nevada, Estados Unidos. Las versiones de ellos incluyen la Biblia Colbrane siglo XXI edición completa del autor Marshall Masters, cuyos trabajos anteriores fueron ficción basada en las profecías de la nueva era. También como 2 ediciones separadas. Textos egipcios del libro de bronces, los primeros 6 libros. Textos celtas del libro de Coel, los últimos 5 libros, son los editores estadounidenses los que han intentado reconstruir la historia del Colbrane. Son ellos los que dicen que podría haber sido escrito en una escritura hierática egipcia después del éxodo de los judíos, luego traducido a una escritura fenicia y llevado a Gran Bretaña, entre otros puertos de escala en barcos mercantes. A partir de ahí se habría convertido en antiguos libros celtas y británicos traducidos del antiguo inglés al inglés moderno. Los estadounidenses consideran que los libros celtas fueron escritos entre los años 20 y 500 después de Cristo. Como ya se dijo, no se dispone de ningún manuscrito antiguo o evidencia de referencias literarias o académicas de esta Biblia y los editores no solo no tienen un manuscrito para exhibir, sino solo alusiones vagas de un grupo religioso anónimo y un culto medieval ficticio llamado Culdians que también se mencionó. El prólogo indica que el texto ha sido validado y aprobado adecuadamente por las autoridades superiores sin nombrarlos. La introducción luego agrega: sin duda, se ha incorporado material adicional con buena intención, para llenar los vacíos y elaborar el original. Tampoco se hace ninguna afirmación con respecto a la exactitud histórica. El mismo grupo también presenta una edición en línea. The Culdee Trust afirma que la versión estadounidense de tapa blanda Your Own World Books no está autorizada. Las conexiones entre las distintas versiones son oscuras. Podría mencionar muchas fechas y registros, pero es información densa y puede resumirse en que la versión del Culdee Trust es más antigua que la versión estadounidense de Your Own World, del autor Marshall Masters. Incluso los registros en la Biblioteca del Congreso estadounidense enumera obras de Culdee Trust con fechas de derechos de autor en la década de 1990, aunque las obras se agregaron en 2004 y 2005. La primera mención documentada de este texto la hace James Cagney de Atlantis a Tesla, la conexión de Colbrane, una obra autopublicada en el 2003. Cagney es un pseudocientífico defensor de la colisión de Nibiru y las teorías apocalípticas. De ahí sale la versión de que Tesla conoció ese libro y fue un apoyo en sus investigaciones.
Marshall Masters hace las primeras menciones del Colbrin en su libro de 2004 Indigo IT y Conexión el futuro de los niños índigo más allá de 2012 y El planeta X y su libro La Biblia Colbrin, lo publica en el 2005. Marshall Masters, nacido en Los Ángeles, es un autor estadounidense sobre la ufología, teorías conspirativas, la ciencia y la pseudociencia. Otra referencia sobre la Biblia Colbrin la hace el historiador mediático Greg Henner, quien escribió el libro El planeta X y la conexión con la Biblia Colbrin, edición de Greg Henner y Marshall Masters, publicado en el 2007. En la referencia que da a Maffon sobre su libro señala: Greg Henner es, hoy en día, uno de los historiadores en vida más importantes del planeta X, si no es el mejor. En su opinión, los antiguos fueron muy claros en sus advertencias acerca del planeta X y del 2012, y en esta obra, detalla numerosas relaciones entre las profecías del año 2012 de los maya y las de otras culturas, con una claridad escalofriante. Henner cree que la Biblia Colbrin es la piedra roseta de los tiempos modernos del planeta X, porque describe con claridad la destrucción de la Atlántida, la inundación de Noé y el Éxodo. Como pueden ver, no hay nada que pueda comprobar históricamente la antigüedad que se le quiere dar a la llamada Biblia Colbrin en ninguna de sus dos partes. Los textos egipcios y los textos celtas no pueden verificarse como libros auténticos creados por quienes dicen los crearon. La Biblia Colbrin es un libro cercano al 2012 y todas las profecías mediáticas que giraron a esa fecha. Quizás fue publicado por primera vez en la década de 1990 en Nueva Zelanda por The Cullinan Trust, algo tan poco verificable, y a partir de entonces fue citada y pirateada con modificaciones por los estadounidenses como ellos dicen. Pero examinando las pruebas, ambas son inexistentes. Las pruebas gráficas son inexistentes. Y los antecedentes históricos incomprobables. Solo puedo reafirmarme en que la Biblia Colbrin en cualquiera de sus ediciones es un hoax, un bulo que atrapó a muchos, especialmente los amantes de las teorías conspirativas y más si éstas buscan atacar las creencias religiosas que llevan milenio y de las cuales sí hay documentos históricos que dan testimonio de su existencia. ¿Ustedes qué creen? Dejen sus comentarios, y si crees en la existencia de la autenticidad de la Biblia Colbrin, me gustaría que dejaran una prueba que demuestre ello.